Buenas tardes, que sea una buena tarde en todo sentido hasta el final de este día, que tiene tantas cosas interesantes, provechosas, buenas para estar juntos, acompañando y recibiendo de toda la programación de este día. Y buena semana, semana en la que, 2 de junio, en la que estamos unidos en oración, más que en muchos otros momentos, de manera que cada tiempo que en el canal de la iglesia, llegando a la iglesia del centro, y sabemos que a muchos otros lados también, es muy importante en este tiempo, no solo para la iglesia del centro, sino para este país y este mundo, que la iglesia de Jesucristo esté unida, que la iglesia esté en oración y en dependencia del Señor. Eso es tan importante. Y creo que como no muy normalmente teníamos tanta conciencia, ¿no? Tanta conciencia de eso. La iglesia orando y teniendo dependencia del Señor, y bueno, en nuestro caso, buscando en la palabra que el Señor nos hable, que descubramos más cosas, que demos miradas por la Biblia en las cuales podemos entender que el Espíritu Santo nos llama la atención a algo, a una palabra, un versículo, a un recorrido, personaje, un libro entero. Así que gracias a Dios por esta actitud de expectativa y de fe. La fe no es solamente la parte nuestra, la de cada uno, la que uno tiene que acrecentar y desarrollar, ¿no es cierto? Como dice Hebreos 11:1, sino también el apropiarnos de la parte de Dios que es la finalidad de nuestra fe, ¿sí? Mucha gente cree que tiene fe, pero no conoce al Dios en el cual deposita la fe, ¿sí? Muchas veces porque no se conoce la palabra, porque se tiene una base religiosa nomás. Y la fe con el Señor se va acrecentando, produciendo, mejorando con la relación con el Señor. Bueno, yo quería empezar una semana con un personaje. Hace mucho tiempo que no seguimos la vida de un personaje de la Biblia, de manera que Elías está todo preparado y vamos a empezar mañana con Elías. Porque en el culto de ayer domingo de nuestra iglesia, cuando se cantaba o se mencionó en algún momento la parte de la canción que dice sobre las águilas, le puse el acento de cuando lo cantamos, digo, tenemos que rastrear en la Biblia esta idea. Primero pensé, vamos a buscar todo lo que hable de águilas en la Biblia, pero después encontré algo cuando empecé a buscar. Con esa idea de que Dios nos lleva, ¿no? en sus alas como si fueran alas de águila, que evidentemente en la creación del Señor son las alas más fuertes y poderosas, ¿no? No sé si las más, no tengo la menor idea, pero por lo menos nos dan esa idea que la sacamos de la palabra, ¿sí? Bueno, después voy a hablar de otros casos de águilas, pero vamos a empezar ya en la lectura. La primera que encontré es en el libro de Éxodo 19, y ubico para leerlo, porque no saben que acá estamos en contra de andar picoteando versículos, sino siempre entendiendo el contexto, entendiendo quién lo está diciendo, por qué lo está diciendo y en qué momento lo está diciendo. Mi Biblia abierta en el capítulo 19 tiene enfrente el capítulo 20 de Éxodo, y ahí están los 10 mandamientos. De manera que ya casi nos vamos dando cuenta dónde está. Pero el capítulo 19, antes de llegar al versículo que nos interesa, empieza con el contexto histórico, y eso es muy bueno.
Dice, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. ¿Ah? Ellos cruzaron bien al norte, donde la parte del río, del Mar Rojo es más angosta, y después fueron rodeando toda la península de Sinaí. ¿Ah? Así que 3 meses les llevó desde que cruzaron el mar hasta el sur, hasta donde está el monte Sinaí. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí y allá en el desierto acamparon frente al monte. No tenían idea de todo lo que iban a ver y a vivir, por supuesto, pero acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, y voy a leer porque este párrafo es maravilloso. Anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Bueno, si no nos paramos a pensar en esta imagen, ¿no? Por supuesto que no los trajo volando. Hay que pensar la imagen en lo que nos transmite, ¿no es cierto? Tuvieron que cruzar el mar teniendo fe, tuvieron que caminar por toda una zona desértica, porque toda esa península de Sinaí se cree que se llama desierto, y tuvieron que confiar en Dios, porque era una multitud con animales, con hijos chicos y todo eso. Y Dios les dice, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como con alas de águila. Yo creo que lo habrán entendido cuando los capítulos siguientes, frente al monte, con Moisés subiendo, teniendo relación directa con Dios y Dios dándole todo lo que necesitaban para poder tener orden, objetivos, por los mandamientos y todas las leyes que empezó a darles después. Pero primero de todo, antes de eso, Dios les hizo recordar y les planteó cómo había sido la situación de ellos, traídos como sobre alas de águila. Y lo que dice después, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. No les puso pautas de obediencia para nada. Les estaba ofreciendo, les dio la liberación y ahora les ofrecía ser propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. De manera que esa era la perspectiva de aquellos que habían sido traídos como es una comparación, es una figura sobre alas de águila. Bueno, ¿qué hay después? ¿Qué fui encontrando después? Al final de Deuteronomio, miren que leímos Éxodo, después venía Levítico, Números, ahora al final de Deuteronomio, el Señor siempre mencionándoles aquellas cosas para que tuvieran tranquilidad y seguridad. En Deuteronomio, acá no habla de águilas, pero en Deuteronomio 31:8 me gustó que dice, el Señor, estaban ya cerca de la tierra. Es el final de Deuteronomio, acá va a anunciar Dios que va a nombrar el sucesor de Moisés. Dice, el Señor mismo marchará al frente de ustedes y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Si alguno todavía no lo marcó, Deuteronomio 31:8. Bueno, ese es el marco para el canto de Moisés. Lo leímos hace poco en 32, ¿Se acuerdan que leímos el cántico que recitó Moisés de principio a fin? Que Dios le había dicho que se lo lea
a todo el pueblo de Israel. Y en 32, 11 dice, le está contando el relato de nuevo para que no se olviden. La porción del Señor es su pueblo, lo halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del yermo, de donde lo sacó de la esclavitud allá en ese lugar, lo protegió y lo cuidó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Primero empezó con una parte más delicada del ojo, la comparación, como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. De manera que cuando comenzaron la recorrida y cuando ahora, 40 años después, porque eso tardaron por la desobediencia, ahora llegando a las puertas de la tierra prometida, el Señor les vuelve a dar la misma imagen, completa, los guardó como a la niña de sus ojos y como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. De nuevo, acá hablando de las alas. Bueno, vamos a Job, porque después vamos a volver por algunos otros lados. En Job hay una mención de las águilas muy linda. A ver, es Job 32. No sé por qué me pasé. 32, 27, 28. No, puse mal 32. Esto es 30 y... Esperen, 38, cuando Dios les está hablando, pero sí los versículos son 27 y 28. A ver. Bueno, no sé qué hice con respecto a Job, que es cuando el Señor empieza a hablarle a Job y empieza a decirle, acá está, puse 30, era 39, 27, 28. Cuando empieza a decirle, a ver, ¿quiénes son estos que están hablando y desparramando sabiduría que no tienen? Y entonces le empieza a decir a Job, ¿vos hiciste esto? ¿Quién hizo esto? Y le empieza a mostrar toda la creación. Bueno, en 27, dice 26, es tu sabiduría, le dice a Job. Pareciera que es para humillarlo, pero realmente es para que él entienda quién es Dios. ¿Es tu sabiduría la que hace que el halcón vuele y que hacia el sur extienda sus águilas? Y el 27, ¿acaso por tus órdenes remonta el vuelo el águila y construye su nido en las alturas? Habita en los riscos, allí pasa la noche, en escarpadas grietas tiene su baluarte. El Señor no menciona como una gran comparación el hecho de llevar a su pueblo como sobre las alas de águila, sino que esto muestra cómo conocía perfectamente a las águilas que él había creado. ¿Sí? Hay en Proverbios uno interesante, en esos últimos capítulos del Proverbio, los del dichos de Agur, no sé si se acuerdan que hay varias figuras así que dice, 3 cosas hay que me causan asombro y una cuarta que no alcanzo a comprender. Y la primera de las cosas que en estos refranes de sabiduría popular, la primera de las cosas que hay cosas que me causan asombro, la primera, el rastro del águila en el cielo. Podía haber mencionado cualquiera de las millones de aves que Dios creó, el rastro del águila del cielo, porque el águila es grande y podría dejar rastro. No, tampoco no. Muy bien, vamos a cosas más importantes de las águilas ahora y vamos a Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1 empieza, es el comienzo de estos pasajes del género apocalíptico, como tenemos en Ezequiel, y expertos ahora en Apocalipsis, después de haber leído Apocalipsis. Pero
Apenas empieza el libro de Ezequiel, ya aparece una de esas visiones tremendas, de seres medio de un viento huracanado, una nube, y en el versículo 5, una frase que nos es muy conocida después de leer Apocalipsis. En medio del fuego vi algo parecido a 4 seres vivientes. Exactamente lo mismo que el Señor quiso mostrar en el Apocalipsis. Muy bien, y dice, los 4 seres, sus rostros, en el 10, sus rostros tenían el siguiente aspecto. De frente los 4 tenían rostro humano. A la derecha tenían cara de león, a la izquierda de toro y por detrás de águila. ¿Sí? A ver si había algo más acá. Las alas se desplegaban hacia arriba, con 2 alas se tocaban entre sí, mientras que con las otras 2 se cubrían el cuerpo. Estuve buscando también alas, porque acá también esto es muy llamativo. Ahora, voy a Apocalipsis, cuando es en 4:7, la presentación de los 4 seres vivientes, que dice, había 4 seres vivientes con ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. El dato es en vuelo, yo ya ni me acordaba. A un águila en vuelo, o sea, pero dice cada uno de ellos tenía 6 alas, cubiertos de ojos, por encima y por debajo de las alas estaban los ojos, mirando todo. Y allí está el primer canto maravilloso, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Bueno, hay en Daniel también, otros pasajes, Daniel 8 creo que era, otros pasajes así de tipo apocalíptico, con estas visiones, pero tengo algunos más de águilas en Apocalipsis. A ver, Apocalipsis 8:13. Cuando Juan sigue mirando y viendo distintas visiones que Dios le da, seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente, ay, ay, ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las 3 trompetas de los 3 ángeles, de los últimos 3 ángeles que están a punto de tocar. Todo eso lo leímos hace poco, hay que volver a leerlos. Muy bien, ¿había algo más? Sí, hay uno más en 12:14, aparición de águila, que creo para decir era muy importante para el Señor, para poder usarla como imagen, para poder entender, en este caso, de esta gran ave, de su poder. Sí, en ese momento 12:14, a ver, donde nos aparece la mujer y el dragón, que estaba a punto de parir y que había un dragón que quería comer a su hijo. Y entonces dice que cuando la estaban persiguiendo a la mujer, que ya había dado a luz al varón, y los intérpretes dicen que el varón era Jesucristo, pero a la mujer se le dieron las 2 alas de la gran águila, esa que estaba gritando antes, para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y un tiempo lejos de la vista de la serpiente, liberada y protegida. Es la misma imagen que nos viene desde el libro del Éxodo, sobre alas de águila, protección y guardado de Dios. Bueno, pasé por alto muchos textos que había por allí de profecías, que yo creí que era algún lindo versículo acerca de que el Señor llevaba sobre alas de águila, y no, el Señor fue mostrando a los peligros que iban a venir, a las alertas que hizo todo el tiempo, incluso en los libros de Reyes.
diciendo que va a venir un águila poderosa, destructora, y todos los grandes, el imperio asirio, el imperio babilonio, a Nabucodonosor especialmente, fueron haciendo la alerta. ¿De qué manera? De un águila monstruosa que iba a venir, devorando todo a su paso, ¿sí? Y haciendo todo lo que hicieron, los asirios con el reino del norte y los babilonios con el reino del sur. Pero siempre esa misma imagen que quiso Dios, que los pueblos, que los gobernantes, que todos se dieran cuenta que cuando Dios hablaba era algo que Dios iba a hacer. Así que esas águilas, no lo anoté, pero en uno de los profetas menores está hablando de Egipto, también como un águila poderosa que iba a devastar todo. De manera que hay águilas protectoras de parte del Señor y hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, águilas negativas, destructoras, que son las que van a venir como consecuencia de la desobediencia al Señor. Bueno, y vamos ahora a tres grandes pasajes, quizás los más conocidos, aunque el de Éxodo, el primero, Éxodo 19, del 1 al 4, es uno de los más imponentes por lo que significaba en ese momento. El pueblo de Israel estaba en el momento de su construcción y de la confirmación de que Dios quería a ese pueblo modelo. Bueno, Isaías. Hay dos citas preciosas en Isaías. Una muy conocida, la otra no tanto. En Isaías 31 hay una serie de comparaciones, ¿sí? El Señor daba a los profetas muchas comparaciones por medio de animales. Está lleno en los profetas de animales. Algún día, vamos a hacer un día para descansar un poco de pasajes más difíciles. Tengo un montón de anotaciones de animales. Primero dice, como 31:4 dice, como león que gruñe sobre la presa. El otro dice, como cachorro de león que no se asusta. Así también el Señor Todopoderoso descenderá para combatir sobre el monte Sión, sobre su cumbre. Como aves que revolotean sobre el nido, así también el Señor Todopoderoso protegerá a Jerusalén, la protegerá y la librará, la defenderá y la rescatará. Acá no dice águilas, pero la idea esa de águilas que revolotean sobre el nido ya la hemos visto en otros lugares. Eso es Isaías 31, 4, 5. Era, claro, está en Isaías 31 y eran esos pasajes consoladores en medio de las profecías duras de Isaías. Pero acá estaba planteando un reino de justicia en el capítulo 32. Pero vamos al 40, donde empieza el libro de la consolación para el pueblo, y entonces ahí tenemos uno de los más conocidos, mensajes de fortaleza y de esperanza, y donde el Señor dice todas las cosas que puede hacer con sus hijos cuando confían en Él. Y me encanta que empieza con las preguntas, esas preguntas que están llenas del Antiguo Testamento. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. ¿Qué hace Dios? Él fortalece al cansado, acrecienta la fuerza del débil. Esto es un paréntesis que hace. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Ni en los jóvenes hay esperanza que tengan sin el Señor esa fortaleza. Pero
Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Sí? De manera que los jóvenes y adultos, los que sean, porque solamente los que confíen en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y el otro versículo, el otro capítulo maravilloso que tenemos en los Salmos, es aquel que casi sabemos de memoria, el que no nos cansamos de leer, buscando encontrar todo lo que dice, y vamos a compararlo con este capítulo 40 de Isaías, del 28 al 31. Es el final del capítulo 40. En el querido Salmo 103, Dios también habla de las águilas. Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Nunca nos olvidemos de que esta invitación a alabar es algo que nosotros tenemos que hacer, a hablarle a nuestra alma de esa manera. No está diciendo alaben pueblos todos o alaben los hijos del Señor. No, alaba alma mía, alaba al Señor y no olvides. Es extraordinario si de esto sacamos toda su enseñanza. Es un llamado, el Salmo 103 es un llamado al alma, que es nuestra mente, que es nuestra vida emocional, que es nuestra voluntad. Nosotros le estamos diciendo. ¿Por qué? ¿Qué beneficios nos da el Señor? Versículo 3, Él perdona todos tus pecados. Sana todas tus dolencias. Acá nos dice inmediatamente, en un segundo, confianza. Esto es para despertar fe y confianza en Dios, ¿sí? No son promesas así gratis, milagrosas, ¿sí? Si alabo al Señor, si estoy en relación íntima con Él, voy a saber que Él va, perdona todos tus pecados, sanas todas tus dolencias. Aún más, versículo 4, rescata tu vida del sepulcro. Y así, aquellos que estuvieron cerca, vamos a saber cómo el Señor rescata. Y estamos teniendo cada vez testimonios. Rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Es una hermosura eso, porque es el versículo 3 y el 4 nada más. Hay un montón de cosas que acá está diciendo. Pero como si fuera poco, acá está el 5. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Esta promesa es más que la de Isaías, porque la de Isaías dice que renovarán las fuerzas, que nos harán volar, correr y caminar. ¿Por qué? Porque la promesa en el Salmo 103 es que Él, al alma, a la persona, al ser humano que está íntima en su relación con el Señor, va a rejuvenecer como las águilas. Bueno, hasta acá es lo que encontré. De águilas, de volar y de saber que el Señor, con esa imagen maravillosa, nos prepara, nos llena de todo lo que necesitamos para que nos podamos sentir espiritualmente volando como águilas, y que Él nos lleva como sobre alas de águila. Bueno, gracias a Dios por esta palabra hermosa, que es continuación del culto de ayer y que es lo que el Señor nos da para darnos nuevas fuerzas, para seguir en oración, para que podamos ver las obras maravillosas de Él.
Nos vemos mañana, seguimos con la programación, este día que está lleno de actividades hasta el final de la noche con otros. Que Dios los bendiga ricamente. Será hasta mañana.